Vivimos en un mundo lleno de conflictos en el hogar, muchas veces, lamentablemente, conflictos en el trabajo, conflictos en el mundo. Tristemente, por causa del pecado, los hombres podemos estar generando siempre un ambiente donde reinan pleitos, envidias, disensiones, guerras y desafíos. ¿Cómo puede en medio de ese clima Dios preservar a un pueblo? La historia de José y sus hermanos en Génesis capítulo 43 en adelante nos muestra la respuesta. En esos capítulos vemos cómo Dios obra providencialmente para reconciliar a José con sus hermanos y preservar a su pueblo en medio de la hambruna y la adversidad. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo puede Dios tomar unas relaciones tan rotas que se pueden dar en un momento dado y restaurarlas? ¿Cómo puede tomar la traición, el rencor y convertirlos en amor? La respuesta está en el perdón y reconciliación bajo la soberanía y la providencia de Dios. Yo quiero invitarle a usted, hermano y amigo, a que esta mañana exploremos desde el capítulo 43 de Génesis cómo Dios reconcilia y preserva a su pueblo providencialmente. Veremos dos temas. En primer lugar, necesitamos reconciliarnos como Jacob. Necesitamos reconciliarnos como Jacob. Y segundo, necesitamos reconciliarnos con Dios. Permítame ir al primer aspecto inmediatamente. Necesitamos reconciliarnos como Jacob. No sé si usted ha notado, querido hermano, que de los 13 capítulos finales del libro del Génesis, que el autor inspirado dedica todos a la vida de José, ya hemos avanzado 5 capítulos donde se nos ha dejado ver cómo la soberana providencia de Dios se destaca como la causa de todos los asuntos que suceden allí. ¿Estamos de acuerdo? Hoy abordaremos desde el capítulo 43, y aunque leímos solo 14 versículos, nuestra meditación cubrirá hasta el capítulo 45, debido a que es una narración unificada, o como pudiésemos llamar de una manera más técnica, cuando usted toma un texto, esta es una unidad narrativa, es una unidad literaria. Así que por eso es tan extensa. Pero aquí vamos entonces a esforzarnos juntos con la ayuda del Señor para ver cómo Dios obra de maneras insospechadas en su pueblo y para su gloria, y nos dejan grandes principios para nuestra vida también en el día de hoy. Hay experiencias, hermano y amigo, dolorosas en nuestro caminar por la vida. Son experiencias que dejan algunas huellas quizás profundas. Hemos recibido golpes muy dolorosos que nos llevan a estar enojados y resentidos con Dios. Y también nos resistimos en consecuencia
a recibir y a aceptar lo que Dios soberanamente permite en nuestra vida. Los creyentes bíblicos creemos en la soberanía de Dios. ¿Usted cree en la soberanía de Dios? ¿Usted cree en la soberanía de Dios? Ah, bueno, ya como que va cogiendo. Bueno, si no cree, hable conmigo al final del servicio, por favor. Pero es que es fácil que usted diga, sí, creo en la soberanía de Dios. Pero cuando Dios hace con usted lo que Él quiere, y eso lo golpea, lo hiere, a usted lo tratan mal, lo arrastran como un trapero, limpian el piso con usted, ahí sí, ay no, sí, la soberanía de Dios, pero no, pastor, yo creo que ahí hay un error en la soberanía de Dios. Sí, no, ahí sí como que no. ¿Ve el punto? Esto ha sucedido con Jacob. El hombre está resentido y necesita reconciliación. Así que lo primero que quiero remarcar aquí es cuando necesitamos reconciliación, cuando nos negamos a aceptar la providencia divina. ¿Se ha negado usted a aceptar la providencia de Dios en su vida? No se diga mentiras a sí mismo. Hay algo por allá en su corazón que dice, no, yo no estoy de acuerdo. Había podido ser diferente, había podido ser mejor. ¿Por qué no me pasó más bien esto? O, ay, si yo hubiera hecho aquello, o si mi esposa mejor hubiera hecho aquello, o mi hijo mejor hubiera hecho aquella otra cosa. Y si usted hubiera dicho esto, no me hubiera pasado esto. ¿Cierto que sí? El capítulo 43 nos informa de la precaria situación que nuevamente enfrenta la familia de Jacob después de agotar las primeras provisiones que sus hijos trajeron de Egipto y que recibieron de mano de José, sin saberlo, por supuesto. Mire conmigo, verso 1 al 6 nuevamente, el capítulo 43. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando a aquel varón que teníais otro hermano? Jacob se encuentra respecto a este tema de la pérdida de su hijo José tan dolido, resentido y sensible que lleva 22 años resentido. Jacob en cierta medida ha perdido su confianza en Dios y ahora se muestra rebelde a aceptar la providencia divina. Mire el capítulo 42, verso 36 al 38. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, ¿harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo? Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo,
no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al sepulcro o al Seol. No hay ninguna posibilidad de que Jacob deje ir a Benjamín, ¿cierto? Eso parece. Él está dolido. Dice, ya perdí un hijo. ¿Cómo pretenden ustedes que ahora el único hijo que me queda de mi amada Raquel, Benjamín, vaya con ustedes y pase la misma suerte quizás y yo me quede sin él? Nos hemos concentrado tanto en José que no nos habíamos dado cuenta de Jacob, ¿cierto? ¿Cierto que no? No habíamos advertido su resentimiento. Parece que Jacob nunca se conformó con la soberanía de Dios y la voluntad de Dios en cuanto a la pérdida de su hijo José. ¿O sí? ¿Usted lo ve resignado? ¿Le ve dando gloria a Dios por la pérdida de su hijo José? No, está totalmente resentido. Al punto, hermanos, al punto que ni siquiera está pensando en las promesas de Dios dadas a Abraham, ni a su padre Isaac, de que Dios va a levantar de él un pueblo y que en él serán benditas las familias de la tierra. Eso ya ni le importa. Está decidido a decir, bueno, pues entonces murámonos todos aquí de hambre, pero yo no voy a dejar que mi hijo Benjamín se vaya para allá. ¿Y qué pasa si se muere esa familia de hambre? Pues hasta ahí llega esa familia que Dios levantó, a la que le dio esa promesa, humanamente hablando. ¿Me comunico? Note que Jacob no tiene la causa de Dios en su corazón. Él está resentido, él está dolido. Es más, él llega y dice, como hace un momento les compartía, ay, si hubieran hecho aquello, ¿y por qué no hicieron aquello? Hasta les dice a sus hijos, oiga, ¿y ustedes por qué fueron a decir allá que tenían otro hijo menor? Como quien dice, oiga, ¿ustedes por qué no dijeron mentiras? ¿Qué pasa? Mentira más, mentira menos. Nos hubiéramos librado de este problemita. ¿Cuántas mentiras, no? Por quedar bien, ¿no? ¿Y por qué no dijeron eso? Había retrocedido mucho espiritualmente Jacob, ¿no le parece? Aquel que tuvo un encuentro personal con Dios, aquel que vio la escalera, ¿sí recuerda? Aquel que hizo voto, aquel al que se le reiteró la promesa dada a Abraham, aquel que luchó con Dios mismo para pedir la bendición, ahora se porta como un incrédulo prácticamente. Está contrariado porque Dios le quitó lo que tanto quería, su amadísimo hijo José. Ahora se rehúsa a confiar en la providencia de Dios. Se ha negado estos 22 años a aceptar esa providencia. Está resentido, déjeme insistir, con Dios al punto que desecha incluso la ayuda que Dios puede darle para consolar su alma. Ni siquiera eso. Mire el capítulo 37, devolvámonos un poquito. Recién supo de la muerte de José. Recuerda que le mostraron la capa de colores untada de sangre. ¿Sí recuerda ese episodio? Refresquemos lo que dice Jacob,
capítulo 37, verso 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el sepulcro. Dijo: no quiero que nadie me consuele. Y así hay muchos. Hermano, ánimo. Mire, tranquilo. Señor, la providencia de Dios. No, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero que nadie me consuele. Se negó hasta el consuelo divino a través de sus causas segundas. Sus hijos, la familia que lo rodeaba, lo quería consolar y se niega y dice: no quiero el consuelo de nadie. Me quiero ir así, desconsolado, al sepulcro. Estaba resentido. No aceptó la providencia de Dios. Y Dios ahora, en su gracia, lo pone contra la pared, contra las cuerdas, al borde de la muerte, para ayudarlo, para que se reconcilie con él. Y que Dios le dé consuelo a su alma. Pobre Jacob, pobre de nosotros, pobre de usted y de mí, cuando estamos bien con Dios, siempre que Él haga las cosas según nuestros términos. ¿Sí o no? Siempre que Él funcione como yo espero, estoy bien. No, y ahí sí camino sobre las aguas. Pastor, ¿qué se le ofrece? Le pinto el templo aquí a medianoche si quiere. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Pero su hijo cae enfermo. Ay, ¿cuánto lleva el hermano sin venir a la iglesia? No, lleva un mes. Ay, hermano, ¿qué pasó? No quiero que nadie me consuele, mi hijo está enfermo. ¿Nota el punto? Ese es nuestro corazón engañoso. Pero Dios en su gracia, a través de situaciones, de su providencia, como a Jacob, lo llama para que él abra su corazón, para que él suelte, abra su mano y suelte lo que tanto ama de una vez por todas y lo deje en la buena voluntad de Dios. Confíe, sepa confiar en la buena voluntad de Dios. Eso me lleva a remarcar aquí en este primer punto: Dios nos pide absoluta confianza. Dios nos pide absoluta confianza. Finalmente Dios triunfó sobre Jacob. Pelear con Dios no es bueno, ¿sabe, hermano? Él siempre, pero por gracia, triunfa sobre nosotros. Dios triunfó, el hambre y la muerte hicieron entrar a Jacob en razón. Versículo 8 al 12, nuevamente el capítulo 43. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Mire que el hijo le hace ver a su padre: vea, hay 3 generaciones en peligro. Usted, nosotros y nuestros hijos. Yo, le dice Judá, yo te respondo por Benjamín. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, o sea Jacob, su padre, le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad lo mejor de la tierra en vuestros sacos, llevad a aquel varón un presente,
un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, llevad a vuestra mano el dinero vuelto en las bolsas de vuestros costales, quizá fue equivocación. Tomad también, dice Jacob, a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y aquí viene. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Hasta que no se vio contra las cuerdas. Y Judá le dijo, vea, nos vamos a morir todos. Papá, usted verá si sigue aquí sufriendo y lamentándose por José y no dejando que Benjamín vaya. Aquí nos podemos morir y usted abrazado a Benjamín, se va a morir. ¿Y qué sacamos? Y note, finalmente este hombre, Dios lo quebrantó. Dice, bueno, vayan en el nombre de Dios. Y si he de perder a mis 2 hijos, si Dios quiere quitármelos, que así sea. ¿Está dispuesto usted, hermano, a entregar y abrir su mano y soltar lo que más ama antes de seguir en conflicto con Dios? Para que la bendición y la gracia y la reconciliación de Dios llegue a su corazón y a su alma. Jacob creyó tener razón y haber ganado la batalla contra Dios todos esos 22 años. 22 años. Resentido con Dios. Rehusó el consuelo divino, se resistió a aceptar la voluntad de Dios acerca de la pérdida de su hijo. Pero note la gracia de Dios. Dios lo lleva a reconciliarse mediante esta situación crítica, en ese peligro inminente de muerte de él, de su familia. Dios lo llamaba a conformarse a la voluntad de Dios, a su providencia, a que otra vez mirara a ese Dios en el que confió, ese Dios cuya providencia, cuya soberanía, si nos duela en el alma, es la mejor, es la buena, justa, santa, perfecta para nuestra vida. Versículo 13, versículo 14 dice: toma a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel varón. Invoca a Dios. El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Qué bueno llegar a ese punto, ¿no le parece? Volver a ser reconciliados con Dios, dispuestos a aceptar su buena voluntad sobre nuestras vidas, rendirnos a sus providencias, por más difíciles que sean, por más dolorosas. ¿Sabe usted de eso? ¿Confiará usted en Dios y su soberanía? Y no diga tan rápido amén como al principio, cuando les decía, ¿cree usted en la soberanía de Dios? Y ustedes, ay, sí, yo creo. Pero una cosa es creer y otra cosa es aceptarla, descansar en ella, hasta que no se rinda Jacob, hasta que no se rinda usted y acepte que Dios puede hacer su voluntad soberana con usted sobre su vida.
hasta que usted no entienda y con contentamiento acepte que aún lo que usted más ama y tiene como el mayor bien que posee, debe entregarlo a la soberanía de Dios y que Él hará lo que quiera con eso. Hasta ese momento, hasta que eso no suceda, usted no podrá recibir el mayor bien para su alma, que es estar en paz y reconciliado con Dios. Jacob soltó lo que tenía en sus manos y se aferraba. Su hijo Benjamín no lo quería dejar ir, prefería exponer a la muerte a toda la familia. Pero finalmente abrió su mano y dijo, bueno, llévenselo. Lo soltó y así abrió Dios espacio. Y ahora que las manos de Jacob están libres, ahora Dios puede llenarlas de su gracia. Mientras Jacob retenía y retenía lo que tanto amaba, ahí se iba a quedar todo el tiempo. ¿Me hago entender? Dios ahora sí puede llenar las manos de Jacob con mayor bendición y consuelo del que él se pudiera imaginar. Y lo vamos a ver más adelante. El gran consuelo que recibe Jacob. Dios estaba preparando el camino para la reconciliación y consuelo de Jacob a través de toda esta providencia que hemos visto con José. ¿Cómo le parecen los caminos del Señor? Todo eso estaba ahí. Todo lo que pasó, todo lo que hemos repasado. La traición de los hermanos a José, parar como esclavo, después metido en una celda, sufriendo, todo eso, después elevado a una gran posición, todo eso, además de lo que hemos visto, Dios estaba pensando en reconciliar a Jacob consigo mismo. Esa es la gracia de Dios. Movió cielo y tierra para reconciliar a Jacob con él. Pero no solo él iba a experimentar esa reconciliación y consuelo. Y eso me lleva al segundo punto principal. Necesitamos reconciliarnos con Dios. De aquí en adelante se nos narra un segundo encuentro de José con sus hermanos. ¿Lo recuerda? Son muchas las similitudes que existen con el contexto anterior, especialmente lo relacionado con el arrepentimiento y reconciliación de un pueblo que así es preservado por sola gracia, donde nuevamente se pone en relieve la providencia fiel y soberana de Dios en cumplimiento de sus promesas hechas a su pueblo. Esa promesa de hacer de Abraham una gran nación y una bendición para todas las familias de la tierra, es ese plan que Dios, hemos visto, va desarrollando, y la manera como lo hace nos muestra que la única posibilidad de que todo llegue a buen término es que Dios mismo sea el que conduzca todas las cosas y que lo conduzca en su sabiduría, en su bondad y especialmente en su gracia, operando en la vida de las personas que merecen un justo castigo por sus malas obras y dándoles perdón, otorgándoles arrepentimiento para reconciliarlos. No hay otra manera como ese plan pueda avanzar y se cumplan estas preciosas promesas
de tener un gran pueblo, un pueblo y una bendición para todas las familias de la tierra. Si Dios no actúa, si Dios no conduce, si Dios no muestra siempre gracia sobre gracia. Y quisiera ver rápidamente cómo es que opera esto en los hijos de Jacob y en nuestras vidas. Primero, Dios nos llama irresistiblemente. Dios mismo, si usted piensa conmigo y lo medita bien, Dios mismo soberanamente trajo gran hambre sobre la tierra, ¿sí o no? Eso dice el verso 1 y 2. El hambre era grande en la tierra. Dios tiene a la mano, hermano, toda clase de recursos. Tiene todo su poder para ordenarlos según sus fines y atraer a sí mismo a quienes ha elegido para hacerlos objetos de su gracia especial. Así que de esta manera fue que atrajo a los malvados hermanos de José, los atrajo nuevamente a Egipto para presentarse delante del hermano que habían traicionado. No había alternativa. Dios llama irresistiblemente, ¿sabía? Usa sus medios. ¿Cómo lo llamó a usted a la fe y al arrepentimiento y a creer en Cristo? Él ordenó todas las cosas. El destino de muchas personas. Todo lo condujo para que usted un día finalmente fuera atraído irresistiblemente por su gracia. De esa manera actuó también aquí Dios con los hermanos de José. Fueron voluntariamente hasta donde estaba aquel hermano que habían despreciado, de quien se habían burlado, que lo habían vendido miserablemente como esclavo, mediante una necesidad temporal que Dios ordenó en su providencia, fueron llevados poco a poco, voluntariamente, a reconocer su necesidad, no solamente física, sino también su necesidad espiritual. Versículo 15. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Pero Dios no solo nos llama irresistiblemente, lo segundo aquí es Dios nos llama al arrepentimiento. Cuando llegaron los hermanos nuevamente a Egipto, los hermanos de José, José los puso a prueba para sacudir sus conciencias, para hacerlos convictos de pecado, versículo 16 al 18. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Y entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en vuestros costales, en nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. El que la debe, la teme, ¿cierto? Cualquier cosa que hiciera José era sospechosa para ellos. Claro, ahorita nos invita y nos va a llevar allá y allá nos coge y otra vez hace con nosotros lo que sea y nos roba nuestros asnos. Como si José, que era dueño ahorita de todo, necesitara los burros viejos que traían ellos de allá, hambrientos. Pero el pecado es así. Dice: no, nos van a coger y nos van a quitar nuestros burros. Dice: no, terrible. Pero la cosa fue diferente.
Todo iba providencialmente preparado para sacudir las conciencias de estos hombres y llevarlos al arrepentimiento, como lo veíamos en el capítulo 24. Y ahora aquí el texto nos remarca que Dios está al control precisamente de todas las cosas. Versículo 22 y 23. Dice, hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió, tranquilos, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ello. Note que este mayordomo invoca a Dios y sin quererlo está hablando de la providencia de Dios y le está diciendo a los hermanos que dicen, uy no, nos van a llevar allá por ese dinero que apareció en nuestros costales. Y llega y le dice el mayordomo, tranquilo, no se preocupe, Dios fue el que los puso ahí. La providencia de Dios, tranquilos, descansen en paz, no hay problema. Y le sacó al hermano que había quedado allá cautivo por un tiempo. Y después de todo esto, ahora se sientan a la mesa en un recinto especial para comer con José. Y sucede algo muy curioso, por decirlo menos. Versículo 33 y 34. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Bueno, los llevaron allá a un salón especial, a un comedor súper especial, suntuoso de la casa de José y los ordenaron según su edad, del mayor a menor, ahí en la mesa. Y estaban asustados, dijeron, bueno, pero ¿por qué nos ordenan así? ¿Y cómo saben quién es el mayor y quién es el menor? Y dice, y estaban allá atónitos y lo único que hacían era mirarse ahí calladitos porque no podían decir nada, ¿cierto? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Bueno, y después entra José y después de inclinarse y darle los honores correspondientes, le entregaron los presentes que envió su padre. Y entonces pasa algo especial. Empiezan a traer la comida y llega el primer mesero y le sirve al menor, a Benjamín. Y llega el segundo mesero y va otra vez a la mesa de Benjamín y le sirve. Y llega el tercer mesero y llega otra vez a la mesa de Benjamín y le sirve. 5 meseros. Verso 34. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. ¿Se imaginan el cuadro? No les habían servido a ellos nada. Cuando entró el primer mesero, lo que se esperaba es que si estaban en orden, ¿a quién le debían servir primero? Al mayor. Esa era la costumbre que tenían los hebreos, ya eso era lo que esperaban. Porque el primogénito era el que tenía entonces el honor. Él iba a ser el primero y así sucesivamente. Pero no, entró el primero, entró el segundo, entró el tercero, entró el cuarto, entró el quinto y todo para Benjamín. ¿Qué estaba queriendo Dios a través de José decirles a estos hombres? Recordarles que todo empezó cuando sintieron envidia de que el privilegiado, el preferido en la casa de su papá, era el menor. ¿Sí lo recuerdan? Y eso era lo que estaba haciendo ahí Dios a través de José otra vez, haciendo todo esto. El menor estaba ante sus ojos siendo el preferido de ese señor egipcio tan honroso y tan prestante. Eso trajo el recuerdo
de que eso era el motivo del gran enojo y odio que sintieron por José, su hermano menor, cuando estaban en casa. Pero ellos estuvieron allí calladitos y dice que los recibieron con alegría y que estuvieron bien y contentos. Dice, bebieron y se alegraron con él. Pasaron la prueba. Pero les esperaba una más dura. Versículo 41, 1 y 2. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llenar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él lo hizo como dijo José. Sabemos cuál era la estrategia, ¿verdad? Usted que ya ha leído esa porción de la escritura. José iba a culpar al menor de robo para pedir que se quedara como su esclavo. Nada de eso pasaba por la mente de los hermanos de José. Imagínense al otro día cómo salieron de felices y contentos estos hermanos de José. Después de haber comido bien, haberla pasado felices, los atendió ese gran señor egipcio, les entregó a su otro hermano que estaba cautivo, iban con Benjamín, iban con sus burros llenos de alimento, iban felices. ¿Qué más podían pedir? De pronto los alcanza en el camino el mayordomo y les dice, desapareció la copa de mi amo y parece que ustedes se la robaron. Y ellos, muy orondos, estaban seguros de que no eran culpables e incluso aseguraron que ellos no tenían naturaleza pecaminosa. Mire el versículo 6 y versículo 7. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca, 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 nunca tus siervos hagan tal cosa. Nosotros somos puros. ¿Cómo se le ocurre pensar a usted, mi Señor, que vamos a hacer eso? No, nosotros somos puros. Qué triste es nuestra condición de nuestro corazón caído y engañoso, ¿no? Rubén se había acostado con una de las esposas de su padre. Leví y Simeón habían hecho una masacre. ¿Lo recuerdan? Qué fácil es olvidar nuestras faltas y decir, somos buenos. Somos buenos. ¿Se ha oído usted esa historia? No, pero es que yo soy bueno. Yo no mato, yo no robo, yo nada, soy bueno. Mejor dicho, un ángel le queda. No, pero ¿cómo se le ocurre que nosotros, tus siervos, vamos a hacer tal cosa? Y empezaron a buscar la copa en los costales de cada uno, y dice el texto que empezaron del mayor al menor. Bueno, y entonces bajaron los costales de las bestias y empezaron, bueno, abramos aquí el costal de Rubén. Uy, allá como que brilló un metal. No hay nada. Bueno, abrieron después el costal de Simeón, luego el costal de Leví, luego el costal de Judá. ¿Usted se imagina la tensión mientras iban abriendo? Y ¿qué tal que me aparezca a mí esa copa? Iban uno por uno, y sacar Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, y bueno, miremosle aquí el costal, Aser, no, nada. Y todos dijeron, no, ya vamos bien, no, aquí no pasó nada. No, pues falta solo el de Benjamín, listo, Benjamín, ¡prum! Brilló el metal.
Pasó lo inesperado, versículo 12 y 13. Y buscó desde el mayor, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Qué sorpresa, ¿no? Todo tan bien que iba. Y preciso, Benjamín. Y ahora, pero dice el texto, dice, rasgaron sus vestidos y cada uno cargó su asno y volvieron a la ciudad. Algo había hecho Dios con estos hombres. Algo había ocurrido en el corazón. Ya no querían dejar atrás a su hermano menor. Ya no querían dejar atrás al preferido de su padre e hijo de la más amada, como lo hicieron en el pasado. Dios estaba actuando en sus corazones, los estaba llevando al arrepentimiento, operando un cambio de actitud en ellos. Ellos habían podido decirle al mayordomo, bueno, pues qué tristeza, en fin, y si hubieran reunido los hermanos y hubieran dicho, bueno, ¿qué hacemos? No, y ahora con qué le vamos a salir a mi papá, no, pero de todos modos, no, pero sí, no, mejor que muera uno solo o que se quede aquí de esclavo uno y nosotros sobrevivimos, porque allá nuestros hijos, nuestra familia, no, pues dejemos atrás este problema y pues algo le decimos a mi papá, como le dijimos antes con José, ¿sí o no? Podían haber dicho eso. Pero ellos dicen, no, se rasgaron los vestidos, volvieron otra vez, montaron otra vez sus cosas en sus bestias y dijeron, no, nos vamos todos. Vamos a ver qué pasa con nuestro hermanito. Y ahora Judá aparece. Él es el que intercede, él es el que ahora quiere cambiarse por Benjamín. Argumenta con la mayor y la más sentida angustia por amor de su padre. ¿Por qué? Porque Judá había dado la palabra a Jacob, ¿lo recuerda? Dijo, no, yo soy el que voy a responder, le dice a su papá. Ahora viene y con palabras tiernas defiende la causa de su padre. Dice, este es el hijo de mi padre, su hijo menor, su hijo favorito, el hijo de la esposa a la que amó tan profundamente. Versos 33 y 34. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá sobre mi padre. Por favor, por el bien de mi anciano padre, por favor, Señor mío, por favor no le hagas esto a mi padre. Eso es arrepentimiento. Judá estaba dispuesto a cambiarse por Benjamín. Judá, el que dijo, no, mejor vendámoslo como esclavo a José. Recuerda cuando pasaban los mercaderes que venían de Egipto. Y ahí están todos, nadie quiere moverse, ninguno de sus hermanos, hasta no resolver el asunto. El cambio es 180 grados. Su disposición hacia su hermano consentido había cambiado. Su disposición hacia su padre, que tenía como consentido al hijo que quedaba de Raquel. Y ellos en el pasado recuerdan que tenían todo un conflicto familiar irreconciliable con esa situación con su padre. Ahora ruega por su padre, le dice, por favor no le hagan eso a mi padre. Confesaron, se dolieron por el pecado, cambiaron la actitud. Esos son los distintivos de un verdadero arrepentimiento. Eso estaban mostrando en cabeza de Judá los hermanos de José. Confesamos a Dios. Estamos dispuestos a reconocer que somos malos. Nos dolemos y sentimos desprecio por nuestros actos. Y buscamos cambiar de actitud
asumir una disposición contraria. Vamos en camino de un arrepentimiento genuino. Eso es el arrepentimiento verdadero. ¿Sabe usted de ese arrepentimiento? Arrepentimiento no es solo dolernos del pecado. Arrepentimiento no es solo sentir tristeza por el pecado. No, es asumir una actitud distinta, diferente y tener victoria sobre una situación específica, asumiendo una posición totalmente contraria. Eso fue lo que hizo Judá, lo que había hecho antes con José. Ahora él mismo pone su vida en lugar de José, en lugar de Benjamín. Y eso fue lo que abrió las puertas del perdón y la reconciliación. Por eso es que Dios no solamente nos llama irresistiblemente, Dios nos da el don del arrepentimiento para que así podamos ser perdonados y reconciliados. Y eso es lo tercero aquí, Dios nos perdona y nos reconcilia. Finalmente José se quebró, se derrumbó ante tales manifestaciones de arrepentimiento. Viendo ese cambio de sus hermanos, prorrumpen palabras de consuelo, de ánimo a sus hermanos. Note, capítulo 45, verso 1 al 5. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué gran sorpresa para estos hermanos cuando José finalmente revela su identidad. Quedaron atónitos, estupefactos, pero a la vez, hermano, amigo, présteme atención, a la vez, qué alivio para sus almas. Qué palabras tan alentadoras escucharon de la boca de su hermano José. Qué refresco, qué solaz para su corazón. Su hermano que habían tratado mal, que habían odiado, que habían despreciado, que lo quisieron matar, que lo vendieron como esclavo, lo apartaron de su familia y de su padre por 22 años, lo hicieron sufrir, lo hicieron llorar muchas veces. Ahora los está perdonando. Y les dice: tranquilos, aquí no ha pasado nada. Pasa por alto su pecado. No hace José ningún reclamo. No les está pidiendo ni poniendo condición para perdonarlos. Después de que ha recibido tanto mal de sus hermanos, él ahora les paga con bien. Eso es perdón. Eso es reconciliación. El perdón es pasar por alto todo tipo de pecado. La ofensa más vil, la traición más miserable, la maldad más atroz. Ningún pecado es tan grande que impida pasar por alto la ofensa. Un perdón mayor de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, hermano, amigo, es el que Dios nos otorga en Cristo. Gratuitamente, por sola gracia. Para eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para sufrir, para morir,
para alcanzar el perdón perfecto de nuestros pecados, el suyo, querido hermano, el mío, el suyo, amigo, si se arrepiente y cree. Dios envió a Cristo su Hijo, uno mayor que José, quien es capaz de salvar perpetuamente a todos los que por medio de él se acercan a Dios. Ese es Jesucristo. Y así venimos todos con las manos vacías y oramos para que de su plenitud nos enriquezca con consuelo, con arrepentimiento, con perdón, con sabiduría, con utilidad en su servicio. Amigo, arrepiéntase y crea. Ese es el perdón que Dios le ofrece a su alma para que usted no se arruine en el infierno por la eternidad. Él pasará por alto toda su ofensa, toda su maldad, todo lo que usted ha ignorado a Dios, todo lo que lo ha desobedecido, todo lo que lo ha insultado, toda su incredulidad, el peor de los pecados posibles en Cristo es pasado por alto. Hay reconciliación perfecta con Dios. ¿Qué espera, amigo? ¿Qué espera, joven, para recibir esa mano extendida de gracia? ¿Qué espera, amigo? Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Usted no tiene que pagar por ese perdón. No hay condición. Arrepentimiento y fe. Reconocimiento de su necesidad. Reconocimiento de la maldad que hay en nuestro corazón, como lo hizo Judá. Y sus pecados serán perdonados y su reconciliación con Dios será perfecta. Y como si fuera poco, en cuarto lugar, Dios nos invita a morar a su lado. Y con esto termino. José se ha revelado a ellos. Él es su hermano. Él está en posición prestante y honrosa, elevada. Él ahora es suficiente para todas sus necesidades. Él tiene toda autoridad en sus manos. Su vida, su muerte, su provisión está en sus manos. ¿Qué va a hacer José adicionalmente? Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años, le dice José a los hermanos, de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, id y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Como si fuera poco, ahora José los invita a estar con él, a que vengan a morar a su lado. Esa es la gracia también de Dios. Es en Cristo que no solamente tenemos perdón de pecado, reconciliación con Dios, sino que Él nos invita a ir a Él, a tomar de todas las delicias que hay a su diestra para siempre. Hermano, amigo, usted solo podrá ser bendecido y gozar de paz y dulce descanso si entrega su alma y cuerpo a uno mayor que José. Usted tiene que entregar y poner su vida en el altar, en arrepentimiento y fe. Porque usted debe ir a Cristo. Él es la única esperanza para su alma.
El lugar más seguro para su alma son los brazos de Cristo, estar al lado de Cristo, y Él lo está invitando y le dice: vengan a mí. Cristo es mayor que José. Él no solo provee pan, pastos para el ganado como José a sus hermanos. Cristo es el pan de vida. Él es el que da pan para su alma, consuelo para su dolor, luz para su oscuridad, perdón para su pecaminosidad, fortaleza para su debilidad, consuelo para su alma herida. Y todo termina aquí maravillosamente con Israel diciendo: José está vivo, me voy para allá inmediatamente. No quiero perder el tiempo. Versículo 28. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Mientras hay vida, hay esperanza. Amigo, Cristo lo está llamando. Cristo le está diciendo: venga, aquí es donde está el verdadero pan de vida que necesita su alma. Hermano, aquí está Cristo otra vez para nosotros. Apartados de Él, nada podemos hacer. Si usted sigue luchando con Dios, no pierda más el tiempo. Acepte su providencia. Deje de retener tanto lo que usted más ama. Entrégueselo a Dios, entréguele su propia vida, si aún no la consagra a Dios como usted sabe que debe consagrarla a Dios. Él está buscando reconciliarse con usted. Por su pura gracia, haga como Jacob, no espere más. Vaya, vaya. Israel dijo, conforme al sueño de su hijo José, dijo: el sol sigue brillando, el sol sigue vivo, iré a verlo antes de morir. El sol despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, de quien los hombres escondieron el rostro. Si usted ha escondido el rostro de Cristo, el sol aún brilla, el sol aún está vivo. Vaya a Él y Él le dará la vida para su alma. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por la reconciliación, por tu perdón. Ese perdón incomprensible, perfecto, que solo tú nos das en Cristo. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nuestro corazón rebelde, incrédulo. Permítenos descansar en tu buena providencia, en tu soberanía, gozarnos en ella, alinearnos con tus propósitos y tus planes y entregar totalmente nuestra vida a ti, Señor. Te ruego por los que no creen, Padre, que hayan podido ver la gloria de tu gracia en la faz de Jesucristo, que corran por su alma, que hoy sea día de salvación, que tú los atraigas irresistiblemente como a los hijos de Jacob, que tú les des arrepentimiento y fe como a ellos, que hayan en Cristo perdón, reconciliación y que moren siempre en Cristo de ahora en adelante. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.